Padezco la enfermedad hace 3 años que me descubrieron, no enfermedad, mi condición celíaca desde hace 3 años. Primero que nada te voy a decir algo, soy una celíaca muy feliz porque pasé muchísimos años con muchísimos problemas de salud sin diagnosticar. Problemas de anemia, problemas de tiroides, hasta un cáncer. Fue un proceso muy difícil durante muchos años y en esta última etapa ya me iban a operar de unos tumores en la tiroides que habían crecido en una forma que no era lo normal. Cuando me sacaban la sangre no salía, se aglutinaba. Llegó mi gastroenterólogo y dijo, yo le voy a hacer una prueba, una biopsia de estómago y duodeno. Y bendito Dios fue que me dijo, eres celíaca, te vas de la clínica y no te vas a operar. De inmediato empecé a contactarme y a informarme porque ella me dijo, hay una fundación que te puede apoyar muchísimo y te tengo que estar chequeando, pero cero bulto. Desde entonces mis tumores no crecieron, mi vida cambió, mis problemas estomacales se fueron. Yo tuve, sin ver muchos años, un problema de vista. Yo lo que le digo a las personas cuando no se sientan bien, que recurran a su médico, es tan sencillo un examen de sangre para saber si son celíacos o no. Porque realmente, como les digo, yo soy una celíaca feliz, gracias a Dios, quitarse los alimentos, quitarse el gluten y poder comer de todo es una maravilla y realmente se soluciona rápido cualquier situación de salud. Valioso el testimonio de Madeleine Dullón, una paciente pues con condición celíaca y también intolerancia a la lactosa. Vamos a concluir un poco acerca de cómo comenzar a tratar a ese paciente desde muy pequeño que comienza a manifestar un tipo de intolerancia hacia la lactosa. Les recordamos que ya se encuentra con nosotros también en el estudio la ingeniera Mayra Poleo. Ella es presidenta de la Fundación Celíaca de Venezuela. Buenos días, bienvenida. Doctora, entonces brevemente un poco para englobar de lo que ya veníamos hablando con respecto a la condición de intolerancia a la lactosa, ¿es posible prevenirla? ¿Es posible, digamos, crear la predisposición a la lactosa o es algo que definitivamente ocurre y, digamos, cesa a lo largo, a medida que vamos creciendo? Fíjese, la lactosa, los primeros 5 meses de vida, el bebé no la tolera, porque la naturaleza o papá Dios lo hizo así. Por eso, y la leche de la mamá tiene mucho más lactosa que la vaca. Por eso que el bebé que toma pecho hace más veces pupuses más flojos y líquidos, mucho más que la fórmula. Eso es normal. La intolerancia a la lactosa los primeros 5 meses es normal. Después tú no la toleras si tienes un parásito o algún virus, pero es por corto tiempo. Después lo último, si eres celíaca, no la vas a tolerar al principio porque tienes daño. Cuando haces la dieta sin gluten se te acomoda y la toleras. La última parte es después de los 2 años, la gente que sus papás no la toleran, casi un 30% en Venezuela, 27-30%, no la toleran porque la heredaron de su papá. ¿Por qué? Porque teóricamente el ser humano no debe seguir tomando pecho después de los 2 años. Entonces uno sigue tomándolo porque es un recurso nutricional. Entonces si lo sigues tomando y ves que te cae mal, gases y distensión, bueno, lo para. Quita la leche entera y te quedas con el queso. Con el queso, mientras más duro, menos lactosa tiene porque fermenta. Y si el yogur tiene 1/3. Entonces eso es lo de la lactosa. Ahora, el celíaco, lo dejamos sin lactosa, sin leche entera, pero puede comer queso y otros productos los primeros meses hasta que se acomode. Eso es la lactosa. Ahora, la parte celíaca, que es lo que, porque la lactosa en realidad no causa problemas graves, sino esto que he mencionado. La enfermedad celíaca o condición celíaca, como oyeron a Madeleine, ella le operaron ganglios, cosas, gente que son estériles, que tienen varios intentos de tener hijos y no pueden, y lo que tiene osteoporosis, la lista es kilométrica. O sea, no hay un órgano en la piel. La dermatitis herpetiforme, psoriasis, vitiligo, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, todo lo da el tener problemas o la condición celíaca porque hace anticuerpos contra tu cuerpo, tanto en el intestino como a distancia. Entonces, esa persona, los síntomas son variables o cuando aparece pequeño o incluso grande. Madeleine se le disparó después de los 60 años, ella no sabía que lo tenía, se le diagnosticó tarde, pero afortunadamente ella se siente feliz, gracias a Dios, porque se orientó el problema. Por eso hay mucha gente que está en la calle con ese problema y no lo han diagnosticado, porque incluso parece
uno dice, ¿cómo va a ser? Hay muchos colegas, a nivel profesional hay desconocimiento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se pensaba, una condición que era rara, que solamente le daba a los europeos. No es así. A nivel mundial la incidencia es 1 de cada 100 personas. Nosotros en Venezuela, ¿de dónde venimos? La carga europea. Entonces, aquí la tenemos, pero no tenemos estadística, y por eso el interés de la Fundación de hacer la prevalencia. Y precisamente por eso nos acompaña el día de hoy la ingeniera Mayra Poleo, como les decíamos, presidente de la Fundación Celíaca de Venezuela. Un poco, ingeniero, digamos, para comenzar a abordar el tema de los pacientes que son intolerantes al gluten en nuestro país, definiendo el término celíaco. ¿A qué se refiere específicamente, a qué nos referimos cuando denominamos a alguien o lo calificamos con este término? Lo que ha explicado muy bien la doctora, muy buenos días, de verdad, Buenos muy días. agradecidos de estar aquí, un honor. Lo que explicó la doctora, los celíacos son intolerantes, o sea, de por vida no deben dejar que el gluten entre a su cuerpo, porque entra al intestino delgado, explicándotelo en términos no tan médicos, afecta al intestino delgado del cuerpo, lo ve como un veneno, lo ataca y en ese ataque se lleva las vellosidades del intestino. Fíjate que un intestino sano es como una toalla de esas de hotel 5 estrellas, muy mullida entera, y un intestino dañado va quedando como una pizarra acrílica. Esos términos los usé yo mucho cuando le explicaba a mi hija lo que le estaba pasando. ¿Podemos clasificar la enfermedad celíaca por niveles o se manifiesta en un mismo grado para todos? Fíjate, esa pregunta es muy interesante porque hay celíacos que tienen esa predisposición genética, que tienen síntomas, y por eso es que yo siempre decía, gracias a Dios, Mariana, es sintomática y violenta, porque hay gente que simplemente pasa la vida sin síntomas. Hay personas silentes y hay que el porcentaje es bien alto, la doctora pudiera darte los números que lo maneja con mayor precisión que yo, pero hay gente que simplemente no tiene síntomas, o lo que nos está pasando, que como hoy en día todo es estrés, es que comemos mal, que comemos comida chatarra, que a veces no comemos a las horas que son, tiene uno problemas gastrointestinales en principio, y uno lo asemeja a otras cosas y no se estudia. Pero hay personas que no tienen ningún síntoma gastrointestinal, sino que al final se le ve, por ejemplo, como tengo amigas con problemas de infertilidad, tanto masculina como femenina, y con problemas de osteoporosis o diabetes mellitus tipo 1, que de repente les salta y seguro en tu familia no había nadie que tuviera esa condición. Cuando entonces se estudian, la base es que son celíacos. No pudiéramos decir que hay los males en el intestino, si los estudian, hay 4, que hay una terminología del doctor Marsh, que fue el que inventó, dependiendo de cuánto daño tengas el intestino. Pero la pregunta tuya es eso, hay gente que tiene síntomas gastrointestinales y hay gente que no tiene síntomas gastrointestinales, pero hay gente también que no tiene ningún síntoma, sino al final le toca una enfermedad asociada. ¿Cómo se manifiesta la intolerancia al gluten en los primeros meses o años de vida? Fíjate, en la edad pediátrica es la más florida, es la más sintomática, y es diarrea, lo que llama uno clásico, distensión abdominal, diarrea, no crecen, irritabilidad, generalmente es lo que caracteriza el bebé, generalmente entre año y medio, 2 años y 5 años. A lo largo de la vida, todo niño diabético tipo 1, porque el 10% de los diabéticos tipo 1 son celíacos. ¿Okay? O empieza con diabetes y se dispara después, o empieza con enfermedad celíaca y se dispara después. Por eso que toda persona con diabetes tipo 1 se le debe hacer los marcadores para enfermedad celíaca. Lo que te estaba comentando hace rato, que antes se pensaba que era poca gente se enfermaba, 1 en cada 3.000, y era de los blancos europeos. No es así, porque antes, para llegar al diagnóstico, tú tenías algo de clínica que es muy vaga, porque el adulto no hace clínica, muy poca. Debuta con dermatitis herpetiforme, debuta con esterilidad, debuta con osteoporosis, Madeleine con problemas en la vista y la tiroides, o sea, y algo de síntomas, molestias, pero le mortifica más lo demás. Entonces, los síntomas son más clásicos en el bebé y más atípicos en el más grande. Ahora, si yo tengo los síntomas, ¿cómo hago el diagnóstico? Antes era solo biopsia y había que hacer 3 biopsias de intestino. Ahorita hay un examen de sangre que es sencillo, tú lo haces. El examen de sangre ha ido cambiando en el tiempo. Antes se hacían muchas, ahorita son 3. Y si quiero hacer genético, 4. Me gustaría nombrarlos. Uno es el anticuerpo, son palabras grandes, pero entran en la página de la Fundación y están ahí mencionados. Y también en la página de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Anticuerpo antitransglutaminasa, IgA, IgG. Anticuerpo antipéptido de gliadina desaminada, IgA, IgG. Y el anticuerpo antiendomicial.
Si esto me sale en positivo, le pido el estudio genético que se llama DQ2, DQ8. El problema es que esa prueba no está en los hospitales privados. Públicos. Públicos, perdona que me corregiste. Solo en los privados. Y son costosos. Entonces, uno de los objetivos de la lucha es hacer que sean asequibles. Hay 3 sitios, el IBIC lo hacen en la universidad, en inmunología, a veces en el hospital militar, pero el recurso no está en todo el país y es difícil de acceder. Entonces, tú tienes la clínica, tienes el examen de sangre, si es sospechoso le hacen biopsia y empiezan con el tratamiento, que es dieta sin gluten, pero tengo que tener en mi país productos que me aseguren que sea sin gluten, porque si no hago enfermedades autoinmunes graves. Y en el primer momento, digamos, cuando una persona comienza a sentirse mal y está en su casa, pero de repente no sabe si todavía acudir al médico, ¿existe quizás algún test de estos de preguntas y respuestas quizás que pudiéramos comenzar a formularnos un poco para conocer si pudiéramos estar o no padeciendo la condición y pues en efecto ya luego acudir al especialista, o qué se debe hacer? Fíjate, nosotros tenemos muy interesante una campaña que le llamamos la campaña de intriga y son preguntas. ¿Te sientes mal después de comer pizza, pasta? ¿Te sientes mal después de tomarte una cerveza? ¿Te sientes pesado o con distensión abdominal después de consumir pan, tortas? Esas preguntas ya te dicen a ti. Lo que pasa es que el venezolano es muy sabio y cuando empiezan a caerle mal las cosas las va dejando, pero hoy en día, como digo, todo es estrés, entonces tú sabes que te cayó mal el sándwich, sabes que te cayó mal la pasta o te puso pesado. Las bebidas alcohólicas. La cerveza sobre todo, que es la que tiene cebada. Cebada. Pero dices que la cerveza vino mala porque la hicieron apurado. O sea, nosotros vivimos justificando las cosas. Ahora, doctora, también quisiéramos conocer... se habla mucho de que la incidencia en lo que sería la enfermedad celíaca, en este caso, ha venido en aumento en el mundo y también en nuestro país. ¿Cuáles son los posibles factores que pudieran estar incidiendo en este incremento? Fíjate, el aumento hay varias razones. Uno, que ahora tenemos un recurso fácil y rápido, ¿ok? Antes se pensaba uno cada 7.000, 3.000, ahora uno cada 100 en España. Venezuela desciende de españoles predominantes y de europeos. En Europa el país que más tiene es Italia, después le sigue España. Ellos tienen mercados, hay un mercado que se llama Mercadona, que el señor, sus 2 hijos son celíacos, decidió hacer una red, así como cualquier red de supermercado acá, y todo lo que compras ahí es libre de gluten. Entonces, lo que me estaba preguntando de por qué la incidencia, primero porque tenemos el diagnóstico, para mí eso es lo más importante. Segundo, la parte de alimentos que no son naturales o sanos, vamos a llamarlo entre comillas. Hay muchos alimentos procesados y se le introducen al niño, incluso antes de cuando le debe. Entonces, por eso es mejor ir hacia alimentos de fuentes naturales. Esa es mi recomendación. Ahora, si el niño tiene molestia o cosa, su pediatra debe de documentar y pedirle la prueba. Y interrogar a ver si en la familia hay problemas.